Hola, mi nombre es Augusto Rejón y junto con mi equipo hoy vamos a explicarles los postulados básicos de las normas de información financiera. Para empezar, sabemos que existen 8 postulados básicos. El número 1 se llama sustancia económica, el número 2 entidad económica, el número 3 negocio en marcha, el número 4 devengación contable, el número 5 asociación de costos y gastos con ingresos, el número 6 valuación, el número 7 dualidad económica y finalmente el número 8 se llama consistencia. Cabe señalar que todos estos están aliados a una vigencia. Pero bueno, vamos a definir para qué sirven los postulados básicos. Los postulados básicos dan pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad por lo que son. Y bueno, te preguntarás, ¿en qué se traduce todo esto o para qué funcionan los postulados básicos? Es muy sencillo, los postulados básicos te dan la guía para la contabilidad. ¿Por qué? Porque te dicen en qué momento y cómo se realizan las operaciones. El primer postulado básico es la sustancia económica. Y bueno, ¿qué es la sustancia económica? La sustancia económica nos da el reconocimiento contable, la realidad económica y la formalidad jurídica en que se realizan las operaciones o cómo se deben de realizar dichas operaciones. Un ejemplo claro y breve sería las empresas que rentan edificios para convertirlos en oficinas. Para que esto sea válido, debe de existir un contrato. Entonces, al momento de firmar el contrato es cuando debemos de cuidar la formalidad jurídica. Principalmente, ¿cuáles son las condiciones? Cada cuándo y cuánto se pagará por la renta y si el aumento tendrá un porcentaje con el paso del tiempo. El siguiente postulado es la entidad económica. ¿Y qué es la entidad económica? La entidad económica es tanto una persona física como una persona moral. Una entidad económica, por decirlo así, son las micro y medianas empresas, ya sea la tiendita de la esquina, la cocina económica de fulano o el puesto de aguas frescas de sotano. Ahora bien, separemos los conceptos de una persona física y de una persona moral. Una persona física se individualiza por su nombre, por ejemplo, Juan Carlos López Sánchez, mientras que una persona moral se distingue por una denominación o razón social, por ejemplo, Industrias México S.A.D.C.B. Como siguiente punto, tenemos que la entidad económica se da de dos formas. Primero, se da de acuerdo a su objeto. ¿En qué sentido? En el sentido en que hay entidades económicas con fines de lucro y entidades económicas sin fines de lucro. Las entidades lucrativas tienen como objeto obtener una utilidad o rendimiento. Caso contrario, son las entidades no lucrativas. Estas no persiguen obtener una utilidad, mejor dicho, van enfocadas a un bien social. Ejemplo de ello sería la Fundación Teletón, albergues o asilo de ancianos, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. La evaluación consiste en dos momentos, un momento inicial y un momento posterior. El momento inicial es el reconocimiento de la operación cuando llega a la contabilidad y el movimiento posterior cuando hay un efecto que lo multiplica. Para entender mejor, analicemos este ejemplo. Cuando tenemos una operación con moneda extranjera, para poder llevar la contabilidad tenemos que hacerlo con moneda nacional. Entonces, tendremos que hacer una conversión al tipo de cambio vigente a nuestra moneda nacional. Si no, ¿cómo nos entendemos con el SAT? ¿Por qué? Para llevar la declaración lo hacemos en pesos mexicanos y no en dólares. Entonces, es ahí cuando sucede el momento posterior, cuando hacemos la conversión al tipo de cambio vigente de nuestra moneda nacional. Soy Hugo Pérez y yo les voy a hablar de 3 postulados básicos muy importantes para las normas de información financiera. El primer postulado básico del que voy a hablarles es el postulado básico de negocio en marcha, que dicta que la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos,
con base en las normas de información financiera. Se puede asumir que su actividad continuará en el futuro. Se evalúa la posibilidad de que el negocio en marcha sea apropiado y así la administración toma en consideración los datos que estén disponibles. Cuando hablamos del postulado de negocio en marcha, podríamos poner de ejemplo cuando generamos un negocio que no estamos esperando para nada que el negocio quiebre en un periodo corto de tiempo, sino por el contrario. De hecho, un dato curioso es que las actas constitutivas se expiden por 99 años de existencia. Tenemos muchas empresas que son ejemplos de esto, como es el caso de The Coca-Cola Company, que lleva más de 100 años en el mercado. Esto es lo que se busca con negocio en marcha realmente, que la entidad crezca, pueda desarrollarse y logre sus objetivos y rentabilidades que se están esperando de ella. Pasamos al postulado básico de devengación contable, que nos dice que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Más que nada, para que un sistema de información contable pueda tener reconocimiento suficiente de los hechos en la entidad, debe incorporar todos los efectos de las transacciones, internas o externas, y otros eventos que afecten su economía. En este postulado básico, nosotros mismos somos quien debemos de identificar entre lo devengado y lo realizado. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando se habla de devengar, quiere decir que no importa si se pagó o no. Al tener esa información, inmediatamente debo registrar la operación en el momento. Por último, tenemos el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos, que dicta que los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realice. De tal manera que así se identifica los costos y gastos que se eroguen y generar estimaciones distribuyendo los costos y gastos en distintos periodos contables. Es un placer dirigirme a ustedes una vez más. Mi nombre es Jorge Ojeda y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la dualidad económica. La dualidad económica, como menciona el postulado, es la estructura financiera de una identidad económica, la cual está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para dichos recursos, ya sean propios o ajenos. Esto hace referencia a los recursos que disponen los entes económicos y a las fuentes de donde provienen. No es otra cosa que reconocer todos los derechos activo y obligaciones pasivo de una empresa, en donde los activos son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa o controlados por esta, con los cuales pueden realizar sus actividades, y los pasivos son todas las obligaciones, es decir, representa lo que una persona o empresa le debe a terceros. Los activos también representan recursos con los que cuenta la entidad, en tanto que los pasivos y el capital contable o patrimonio contable representan las participaciones en la obtención de dichos recursos a una fecha. Los distintos elementos en los estados financieros reflejan los efectos de transacción y transformaciones internas que lleva a cabo una identidad económica, así como de otros eventos que la afectan económicamente. Dichos efectos ocasionan cambios en sus estructuras en distintos intervalos o periodos de tiempo. Como conclusión, eso se puede considerar como uno de los postulados más representativos de la información financiera. La dualidad económica no es otra cosa más que reconocer todos los derechos, en este caso activos y pasivos, de una empresa, debido a que como actividad económica muy bien organizada, se tiene una entidad claramente definida
en donde quiere tanto derechos como obligaciones desde el punto de vista contable. Esto puede llegar a confundir, pero visto de otro modo, una persona como tal no posee nada en lo absoluto, todo lo que tiene lo debe, ya sea a sus propietarios accionistas o a terceros obligaciones externas. Entonces, básicamente, todo lo que tiene y posee es igual a lo que debe. Esa es la dualidad económica, en donde el sistema de información financiero se mantiene en equilibrio. La consistencia, como menciona su postulado básico, es, ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. La consistencia propicia la generación de información financiera comparable, dado que, sin ella, no habría posibilidades de conocer si los cambios en los valores contables se deben a los efectos económicos reales o tan solo al cambio de los tratamientos contables. Por lo tanto, la consistencia coadyuva la comparabilidad de la información financiera en una misma entidad, en diferentes periodos contables y en comparación con otras entidades. Este precisa que, en casos de existir operaciones similares, se les debe dar un mismo tratamiento contable y prevalecer a través del tiempo mientras no cambie la esencia económica de las operaciones. Existen algunas normas que establecen registros alternos en los libros de las empresas. En estos casos se debe seleccionar a la que refleje mejor la esencia económica de la operación, y dicha opción deberá prevalecer a lo largo del tiempo. Esta genera confiabilidad en la información financiera de la empresa y coadyuva a la comparabilidad de dicha información en diferentes periodos contables y en comparación con otras entidades, sin que esto implique que no habrá evolución en el mejoramiento de la calidad de la información. Para finalizar, hacemos mención de la vigencia, la cual especifica que las disposiciones contenidas en esa norma de información financiera o NIF entran en vigor para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2006. Esta norma deja sin efecto el boletín A2, entidad del boletín A3, que se estudiará más adelante, y al periodo contable. Todo esto lo pueden ubicar en el libro de las normas de información financiera NIF, edición 2017, actualmente 2000.